Kaixo guztioi, estamos ya de vuelta después de las vacaciones, porque ya saben que lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. Pues la sequía lo que nos está suponiendo es, como se suele decir, la gota que colma el vaso. Tendría que estar así el maíz, así, a esta altura. Y mira. Pues ya mucha gente lo que está optando es por quitarse animales o por directamente desaparecer. La sequía ha sido la gota que ha colmado el vaso para que los precios, sobre todo de los alimentos, sigan subiendo. ¿Cómo está todo de caro? Que se lo digan si no a los más jóvenes que intentan emanciparse y no pueden. Todo por las nubes y los sueldos, que no suben. Los sueldos son muy bajos y al final está muy caro irse a un piso. Además aquí en Pamplona no es que sean precisamente baratos. Yo tiro de becas y de mis padres, o sea que... Si no puede faltar el tupper de la mar. De precios, de acceso a la vivienda, de grandes números y de temas de actualidad hablamos con la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, también nombrada portavoz del Gobierno de Navarra. Lo hacemos en nuestra entrevista de la semana. Básicamente lo que la ciudadanía tiene que entender o que tiene que ver o me gustaría explicar es que el presupuesto tiene muy clara una apuesta fundamental por los servicios públicos. Y hoy nos iremos a recoger y a asar pimientos a Puente la Reina, Garés. Estamos en tiempo de pimiento y es el momento de comprarlos para cocinarlos. Y ahora queda lo más importante. Así lo hemos hecho en el restaurante Europa de Iruña. Es nuestro oro rojo que está en plena temporada. Lo importante es saber conjugar los sabores, ¿eh? Acaba de arrancar el curso y desgraciadamente vuelve también el acoso escolar. Educación atendió el año pasado más de 100 casos y de esta terrible lacra hablaremos con profesionales y también con víctimas. Yo estaba como que ya tenía muy asumido que ese problema era mi culpa, yo era la rara, tenía que pasar por eso. En parte me consolaba a mí misma diciendo pues, bueno, que es una fase que tienen que pasar todos los niños, que por lo que sea tienen que vivir eso. 2 meses dan para mucho y así que no les hacemos esperar más. Arrancamos una nueva temporada en Navarra hoy con las mejores historias y sobre todo con el mejor equipo. ¡Comenzamos! Es el último incendio de este verano que el pasado martes sorprendía a vecinos y vecinas de Pamplona. El monte Ezkaba ardía y los daños, ya lo ven, han sido cuantiosos. Al parecer el fuego ha sido intencionado y la sequedad del terreno ha hecho el resto para que haya costado apagarlo. La sequía ha marcado también este verano en el que apenas ha llovido, algo que ha traído tremendas consecuencias al campo. Esta es la gota que colma el vaso de agricultores y de ganaderos. La sequía está ahogando a los ganaderos y agricultores. En Izal, el monte ya no es un aliado porque está seco. Tuvieron que recoger el ganado y trasladarlo a otros puntos o suplementar su alimentación. En el verano solemos tener siempre aquí vacas con terneros y el toro, pero este año, debido a la climatología y la escasa pluviometría, pues desde el día 6 de julio no ha estado nada en el monte y pues un mes dándoles de comer aquí, en casa. Hemos tenido mucha menos cosecha de forrajes y de hierbas y no ha vuelto a brotar. Es un problema que se extiende a lo largo de Nafarroa. Ya lo escuchan. El campo de los agricultores también necesita agua. Tendría que estar así el maíz, así, a esta altura. Y mira, un desastre. Debido a tener menos agua, pues los turnos se han alargado en el tiempo. Hemos pasado de regar 12, 13, 14 días a pasar a 20, 22, 24 días. Y ya se ve cómo está el maíz, que está seco a estas fechas, a estas alturas el maíz tenía que estar verde, mucho más alto de mi altura. La altura del maíz se nota. Y esta falta de agua acarrea consecuencias en los dos sectores. Y no podemos soltar el ganado al monte como veníamos haciendo habitualmente, sino que tenemos que recogerlo y suplementarle la alimentación. Pues ya mucha gente lo que está optando es por quitarse animales o por directamente desaparecer. Menos kilos, mismo gasto de todo, porque pagamos lo mismo de regar, de aguas, de nitratos, de semillas, de gasoil. Todo es el mismo gasto, pero vamos a coger mucho menos kilos. Es una espiral que se muerde la cola. Si la comida de los animales es más cara, el producto que deriva de ellos también tiene que incrementarse. Pues la sequía lo que nos está suponiendo es, como se suele decir, la gota que colma el vaso. Con esta sequía nos encontramos con que no tenemos la comida que ahora teníamos que recoger en el otoño. Nos hemos obligado a subir el precio de los productos. Que quede bien claro que no ha sido una elección,
nos hemos visto obligados a hacerlo y por eso también creo que ahora más que nunca tenemos la obligación nosotros y el consumidor debe de exigir tiene que saber a dónde va cada céntimo de lo que él está pagando. Y también hay que buscar a quién son los especuladores de esta situación. Hay que buscarles a ellos y que paguen por esta especulación. Toda una vida en estos sectores y aseguran no haber vivido un año como este. Mientras lo atraviesan, miran al cielo esperando, pero de manera literal, esa gota que colme los campos. Hay que enseñar a la gente que el agua es vida. No nos podemos quejar de que llueva. Puede ser que un día nos venga mal ese día y tal, pero siempre sabiendo que el agua es vida. Es bastante impresionante cuando la ves ahí todo vacío y tal, ¿no? Que han salido a relucir carreteras, el antiguo curso fluvial. A ver, ahora ya está a 15% y bajando, es decir, que estaríamos hablando de que estamos al límite de la situación en que habría que replantearse seguir dando agua. De hecho, se ha replanteado, ¿no? Porque ya la mesa de sequía está en marcha. Una mesa de la sequía que Navarra ha tenido que convocar después de 10 años para seguir la evolución y consecuencias de la falta de precipitaciones. Una situación que está dejando el pantano de Yesa al 15% de su capacidad, prácticamente vacío. Esta es la muestra más clara de que hacer grandes obras, construir, recrecer embalses o hacer más embalses no garantiza que eso vaya a hacer brotar agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema, que es el problema del suministro de agua. Con las previsiones que tenemos sobre el cambio climático sabemos que esta cuenca recibiría entre un 10 y un 20% menos de agua en el futuro. Una imagen desoladora y desértica que no ha pasado desapercibida. A mí me parece doloroso el que llevemos casi 3 meses o 4 sin llover en Navarra, en Pamplona. O sea, tengo necesidad de ver caer agua. Vengo a hacer fotos al pantano, sobre todo ahora aprovechando la sequía, más que justo que lo vi en la tele y dije vamos a ir a hacer fotos. Digamos que está en mínimos casi, pero bueno, a nosotros nos viene de maravilla. Porque así podemos aprovechar pues eso, este antiguo balneario. Yo, como es la primera vez que vengo, pues no sé, es chulo, es chulo. Me han dicho que está un poco seco, a lo que suele estar. Así que bueno, una pena en verdad por la sequía, pero hay que aprovecharlo, ¿no? Es una gozada verlo así. A pesar de que la gente aproveche esa otra belleza que presenta la sequía, Yesa está bajo mínimos, y para los geólogos Casas y Arechavala, la solución es que llueva y que la gestión del agua se haga correctamente. Las soluciones son multidisciplinares. Tenemos soluciones que pasan por un consumo óptimo del agua, ¿no? El mayor consumo de agua se da en agricultura. Bueno, digamos que una desproporción en relación a los otros consumos. Entonces, que igual la solución viene por gestionar mejor los recursos que por intentar almacenar más, ¿no? Lo dijimos hace mucho tiempo y había que descentralizar, si quieres, y relocalizar otra vez los cultivos y hacerlos de maneras que se dicen más sostenibles, que por mucho decir sostenible no se hace uno más sostenible, sino hacerlo de verdad, ¿no? Y claro, la situación es crítica. Y tenemos un problema de creer vivir en la situación de que podemos disponer del agua que queramos y eso no es verdad. El agua que hay es la que hay, entonces tenemos que aprender a convivir con ello. Y repito, o sea, hacer más obras, hacer más embalses y más trasvases no produce que brote el agua por milagro. Es el espacio natural más visitado de Navarra y hasta allí nos hemos ido a verlo. Es el nacedero de Urederra, que ya ven, luce así de bonito. La falta de lluvias, nos dicen, no está ocasionando problemas y el agua sigue fluyendo como otros años. Enseguida recorremos este paraje único y disfrutamos de sus vistas. ¿Cómo está la vida? Es lo que todo el mundo dice después de hacer la compra, revisar sus facturas y echar gasolina. Los salarios siguen congelados y los precios al alza. Situación delicada y muy complicada, especialmente para los más jóvenes. Toca apretarse el cinturón y cuando eso pasa, los pequeños comercios y los productores locales son quienes pagan el precio más alto, como es el caso de Virginia. Pero, ¿cuál es la solución? Los precios de los productos no hay que bajar. Si es caso, habrá que subir los sueldos o bajar los impuestos, pero los productos que vendemos aquí, que son muy laboriosos de conseguir y muy buenos, tienen su valor y hay que darles el valor que se merecen estos productos. Hay que mantener un nivel y una dignidad de los alimentos y de la gente y de los trabajos. La cadena alimentaria tiene que seguir. Hay que ser responsable en la compra, pero las marcas blancas, para mí, error.
porque aquí compras una marca de lo que todos tenemos en casa ahora mismo. Luego miras de Canadá, ¿qué necesidad hay de comprar de Canadá si hay en León buenísimas lentejas, en Tierra Estella buenísimas alubias? ¿Qué estás haciendo? Comprando aquí a los de aquí, va a revertir en ti, en tu sanidad, en tu economía, en tus carreteras, porque todos los impuestos tuyos, de tu vecino, de la empresa que está ahí mismo, todos contribuimos aquí y generamos riqueza aquí. A la larga, aunque pagas un poco más, estás comiendo mejor calidad, un producto respetuoso con el medio ambiente, todo ventajas. Son muchos los navarros y las navarras que piensan como Virginia. Yo creo que los comercios de proximidad, los de cercanía, ¿no? Los de kilómetro cero, yo creo que hay que apoyar a eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Yo creo que tendrían que subir un poco los sueldos y igualar ahí un poco con los precios. En los precios, el salario nos tenemos congelado por la inflación, nos ha bajado. Entonces, bueno, pues es lo que hay, lo que tenemos ahora, no sé. Y bueno, igual los jubilados, más o menos, estamos medio bien, justicos, pero yo veo que la gente joven, es que no sé lo que vais a hacer, porque no os vais a poder meter en nada de nada. Y es que ahora el acceso a la vivienda es el mayor galimatías entre los jóvenes, para quienes la idea de comprar una casa es algo impensable. Actualmente soy estudiante y al mismo tiempo trabajo las horas que puedo. Ahora mismo me encantaría emanciparme y poder irme a vivir yo sola, pero objetivamente es algo que no podría permitirme. De alquiler. Vivo con mis padres y me gustaría irme en un futuro con mi pareja a vivir, pero en estos momentos es imposible. Pues vivo en un piso en alquiler de estudiantes aquí en Pamplona. Yo vivo de alquiler con mi hermana. Tengo compañeros de piso, yo solo no podría. La inestabilidad laboral y los bajos salarios hacen que sea casi imposible volar del nido. Hoy en día creo que todos estamos en la misma situación de depender muchos de los padres. Yo creo que ahora lo de comprar es que ni se plantea. Yo creo que a día de hoy, en nuestra edad es muy difícil irse fuera de casa, más que todo porque los sueldos son muy bajos y al final está muy caro irse a un piso. O sea, casi que cuesta pagar el alquiler, no me quiero imaginar meterte en comprar un piso, además aquí en Pamplona no es que sean precisamente barato. Yo no trabajo, o sea que yo tiro de becas y de mis padres, o sea que... Si no puede faltar el tupper de la mano. Tienes que priorizar, o sea, tienes que saber qué tienes que pagar al mes obligatoriamente y lo que te sobre, pues si quieres para disfrutarlo o para ir ahorrando, que también es importante. Unos ahorros que nunca parecen ser suficientes. En el momento que decides irte a vivir con unos compañeros de piso o lo que sea, tienes unos límites porque no llegas a todo. Con la subida de los precios de todo, los alquileres, es imposible. El curso político arranca en Nafarroa y también en Navarra hoy. Nuestra protagonista en esta nueva temporada es Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda y también la recién nombrada portavoz del Ejecutivo que preside, María Chivite. Elma Saiz, consejera del Gobierno de Navarra y ahora portavoz también del Ejecutivo. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, bien. Gracias por estar aquí con nosotros, es que ricasco. Decíamos, desde junio, una vorágine para el Gobierno larga, parecía que no acababa, los incendios, toda la vorágine que ha ocurrido. No sabemos si preguntar, ¿han tenido vacaciones ustedes? ¿Ha tenido usted vacaciones en estos 3 meses? Bueno, sí, he tenido oportunidad de descansar unos días con mi familia, pero sí que es verdad que está siendo una legislatura pues complicada, ¿no? Yo creo que nos está tocando gestionar situaciones dificultosas y desde luego bueno, pues están siendo necesarias exigencias al máximo y también tengo que decir que el Gobierno en su conjunto pues nos estamos dejando la piel, ¿no? Encabezados por nuestra presidenta, está haciendo una legislatura complicada y el Gobierno está haciendo bueno, pues todo lo que está en nuestra mano para afrontarlo. Lo hicimos con la pandemia, bueno, pues también con las situaciones climatológicas y con los retos también del cambio climático que están azotando también a nuestra comunidad y por supuesto ahora en esta guerra mundial energética en la que estamos inmersos, pues también lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. También hay que hablar del invierno, porque muchos titulares ya prevén un invierno muy duro, bastante complicado para las familias, para los navarros, para las navarras, y antes de ir con los titulares de actualidad, queríamos hacer ese pequeño inciso en ese invierno, esos 3 meses que nos vienen ahora, o este otoño-invierno, mejor dicho, sobre la inflación, los precios, la subida, el IPC, en fin. La gente está con una incertidumbre y sería bueno pensar o preguntar al Gobierno de Navarra en este momento qué mensaje tiene para la ciudadanía navarra. Bueno, pues es una cosa que no podemos perder de vista y que indudablemente el devenir de la guerra
nos va a afectar directamente, porque la economía en sí no está dañada, la economía es fuerte, la economía navarra presenta signos de crecimiento, tenemos importantes oportunidades, pero indudablemente pues nos está haciendo daño esa estrategia bélica, esa utilización como arma en todo lo que tiene que ver con el poder energético. Pero como le he dicho en la presentación, el Gobierno de Navarra va a seguir acompañando a quienes pues más lo están sufriendo. Son ingentes paquetes de medidas, no solamente desde el punto de vista fiscal, con las bajadas del IVA de la luz, del IVA del gas, también en todo lo que tiene que ver con esas ayudas en materia de vivienda del Emancipa y David, ¿no? Programas que el Gobierno de Navarra está intensificando cada año de legislatura. Yo creo que es importante hacer las cosas y contarlas. Claro, yo le decía, consejera, dos titulares que han aparecido a lo largo de esta semana en los medios digitales y también en papel. Por ejemplo, le digo uno, 8 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años, 5,5 millones en el conjunto del Estado, no consiguen independizarse por los bajos salarios. Y sin embargo, en el momento en el que se está haciendo ahora mismo esta entrevista, el precio de la luz ha subido casi un 35%. Claro, alguien que lea este tipo de titulares ahora en septiembre, sabiendo lo que le queda, estando en septiembre y no en invierno, entendemos que le puede asustar y agobiar bastante. Sin duda, pero también habría que preguntarse, ¿qué pasaría con la factura de la luz si no se hubiera trabajado a nivel de nuestro presidente, en este caso Pedro Sánchez, la excepción ibérica en Europa? Probablemente esa subida de la luz sería muchísimo más elevada, ¿no? ¿Qué pasaría para la hora de emanciparse, de tener la posibilidad de salir de la casa originaria y poder comenzar tu vida si no hubiera programas de ayuda a la rehabilitación, a la Emancipa, a la David, que se van incrementando cada vez para que entre más espectro o más ámbito de edad? Yo creo que evidentemente las noticias están ahí, pero sí que también hay que ponerlas en un contexto y no podemos obviar pues la cantidad de cuestiones que se están haciendo y que no es lo mismo quién gobierne, ¿no? Hoy hemos conocido, por contar alguna cosa más, que en Andalucía se va a eliminar el impuesto de patrimonio. Bueno, pues la política fiscal es ideología. Esa medida beneficia a unos concretos ciudadanos. Bueno, pues en Navarra lo que se hace es mejorar el IRPF en rentas bajas, rentas medias, porque queremos precisamente proteger a los que más lo necesitan. Háblenos un poco, consejera, sobre los presupuestos de 2023, hasta donde usted pueda leer, en qué se va a gastar ese dinero y en cómo le va a llegar a la ciudadanía en cuanto en ingresos. Sabemos que hay un incremento, pero también habrá unos gastos, habrá que hacer cargo a unas nóminas, a otro tipo de gastos internos. Básicamente lo que la ciudadanía tiene que entender o que tiene que ver, o me gustaría explicar, es que el presupuesto tiene muy clara una apuesta fundamental por los servicios públicos, porque si algo se ha puesto de manifiesto en la pandemia es que la educación, los servicios sociales y la sanidad son las tres patas fundamentales de este sistema, ¿no? Los países más avanzados del mundo en cuanto a igualdad de oportunidades, en cuanto a poca distancia entre la sociedad, ¿no? En grandes desigualdades, son estados que tienen suficiencia financiera. O sea, el bajar impuestos por sí mismo no quiere decir nada, hay que analizar pues cómo tenemos que sostener esos servicios públicos y esa apuesta clara por esos servicios públicos, ¿no? Hablando de retos y de actualidad, conocíamos hace un par de semanas posible noticia de que quizás en Volkswagen pueda haber problemas en el futuro con los coches eléctricos. Desde el Gobierno de Navarra, ¿cómo han recibido esta información? El Gobierno de Navarra pues va a estar, como ha estado siempre, de la mano el conjunto no solamente de la factoría, sino también, por supuesto, el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la planta, ¿no? Con un trabajo discreto, acompañando y siendo conscientes de lo importante que es esta empresa en nuestra comunidad, ¿no? Nos queda muy poco de entrevista, pero también de legislatura, y hay que abordar uno de los temas también que ha estado siempre sobre la mesa, es el tema del euskera, y es que el Consejo del Euskera insta a modificar la ley del euskera para lograr su oficialidad en Navarra. Este Ejecutivo ha hecho una apuesta absolutamente mayor, creciendo, por todo lo que tiene que ver con proteger, desarrollar y cuidar nuestra lengua, ¿no? Desde la no imposición, desde la no obligatoriedad, y lo decía, yo lo utilizo el símil, si me permite, con el tema del convenio económico. Hay cuestiones que debieran estar fuera de la arena política, y en este caso también lo considero que tiene que serlo el euskera. Siguiendo con la actualidad, ese rifirrafe con Navarra Suma, con el tema de las mascarillas, se hablaban sobre todo de dudas, de sombras, ustedes decían que intoxicaban con la información, que confundían al ciudadano. Se nota ya ese clima preelectoral que en septiembre, de cara ya a lo que es esta abril-mayo. Estamos ocupados en hacer todo lo que tenemos por delante, en todos los retos. El Gobierno funciona, los mecanismos del control del Gobierno funcionan, la gestión del Gobierno está siendo avalada pues por diferentes organismos, y en ese sentido yo creo que la tarea es tan importante, que es lo que preocupa a la ciudadanía, que no voy a entrar a valorar
otras cuestiones. Pero decía usted que intoxicaba, intentaban confundir con el tema de las mascarillas. Yo creo que cuando uno gestiona tiene que dar cuenta de la gestión, pero también creo que la ciudadanía tiene que exigir, y creo que exige, una oposición responsable, una oposición que construya, una oposición que vele, por supuesto, por el cumplimiento, pero que vele por el cumplimiento con rigor, ¿no? Y que cuando uno no es riguroso, pues a veces cuando le toca gestionar pues hay consecuencias, pero cuando uno no es riguroso en la labor de oposición, pues yo estoy convencida que también la ciudadanía lo sabrá tener en cuenta en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, ¿esto es propio ya del clima electoral o preelectoral, que estamos ya a las puertas? Bueno, puede ser. Estas tensiones. Puede ser. Elma Saiz, consejera del Gobierno de Navarra, también portavoz del Ejecutivo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Un placer. Mil esker, eskerrik asko. Gracias. Recorren el camino que va desde las zonas montañosas de Navarra hasta la Bardena, para que sus rebaños pasen el otoño y el invierno en tierras más cálidas. Es la transhumancia. Este año además muy especial. Los pastores han recibido un bonito homenaje de la mano de Floren. Ha hecho corriendo el camino que hacía su padre desde la Sierra de Andía hasta Caparroso, y nosotros le hemos acompañado. Llevaba un tiempo pensando que me apetecería hacer el camino que hacía mi padre de la Cañada Real. Decidí emprender un poco esta aventura de recorrer los 85 kilómetros que separan el corral donde solían pasar el verano con el ganado en la Sierra Andía hasta Caparroso. A partir de ahí, pues el proyecto pues fue creciendo, se fue un poco haciendo más grande, implicándose más gente, y me parecía que podía ser bonito recuperar esa parte de la historia, que conociesen un poquito más lo que es la transhumancia y lo que ha sido y lo que ha aportado, ¿no?, a nuestra sociedad y en nuestra familia. Cuando decidí hacer el reto dije, pues en ese intentar que tuviese también simbolismos, ¿no?, vinculados al pastoreo, pues decidí que tenía que llevar un palo todo el recorrido. Y el espaldero, aunque puede ser más, bueno, sobre todo ahora en la transhumancia actual o en algunos momentos igual no se ha utilizado tanto, pues esto era algo tradicional que venía muy bien, ¿no? La idea era también eso, a lo largo del recorrido poder homenajear también a distintas personas. El tío Florencio, mi padre, tú, Gregorio. La primera de todas y clave era mi tío Gregorio. Y queríamos también un poco poner en valor pues el sacrificio que habéis hecho nuestros mayores por todos nosotros, por los valores que nos habéis transmitido en ese sentido de conexión con la naturaleza, de esfuerzo, de sacrificio. Y todo ello pues a través del pastoreo. Y nos metimos todos en la cabaña y de ahí arrancó la aventura. Bueno, arrancamos. Primero unos kilómetros por lo que es la sierra más abierta, luego ya entramos en una zona de arbolado muy bonita, seguramente la más bonita de todo el recorrido, para llegar a lo que era ya la entrada oficial a la Cañada Real, ¿no? Sí que intentamos ser bastante fieles a lo que es el recorrido que hacían ellos en aquellos años. La dureza sobre todo la hace eso, es que todo el rato sube, baja, no son grandes cuestas, eso es lo que te va como desgastando más, ¿no? También es cierto que pensábamos que tenía menos desnivel y al final salieron también 1200 positivos de desnivel, que bueno, que todo suma a la hora del esfuerzo físico. Fui todo el camino acompañado, sí, y muy bien acompañado además. Las emociones empezaban a desbordarse un poquito, ¿no? Hubo una anécdota que cuando llegamos, no sé, faltarían unos 7 kilómetros así para La Raga, apareció un chico que yo no conocía de nada con su hija, estaban allá aparcados con un coche y veía que habían escrito algo en el suelo que estaban escribiendo y ponía Floren. Y dije, ahí va, pues están por mí, ¿no? Me encontré previamente también a otro compañero del trabajo que estaba allí con su hija, pues con unos cencerros tremendos, ahí dándole a los cencerros y tal. Y entonces pues fue un momento bonito. Y en el puente de Caparroso, en esa curva, de repente al girar, fue impresionante. Me impactó. Hay un montón de gente que ha venido aquí, ¿no?, a acompañarnos, a vivir este momento con nosotros y fue impresionante, la verdad. Gracias de todo corazón a los que habéis hecho hoy posible todo este camino. Ha sido espectacular, me he sentido súper acompañado, arropado. Muchas gracias a todas y a todos.
El olor a pimiento asado impregna las calles cuando llega septiembre y en Navarra hoy nos remangamos y nos ponemos manos a la obra para degustar los mejores pimientos de Nafarroa. Muy atentos y muy atentas porque están para chuparse los dedos. Joaquín, es tiempo de pimiento. Hola Nerea, sí, ahora es tiempo de pimiento. Es el mes de septiembre y es tiempo de pimiento, es cuando se madura. ¿Cuándo se planta? Se planta en mayo y se empieza a recoger en septiembre. Esto pues hay que quitarle hierbas, hay que tratarlas, hay que pues estar regándoles continuamente, cada 3-4 días. 4 meses de cuidados y el pimiento ya está listo para su recogida, pero no todos. Por eso es muy importante la manera en la que se desprende el pimiento de la planta. Se recoge a mano porque el pimiento va madurando, se va madurando en etapas. Unos se maduran antes y otros se van madurando poco a poco. ¿Hay aquí alguno maduro para que nos puedas enseñar cómo se recoge con la mano? Pues sí. Tienes... Esto hay que cogerle del rabo hacia arriba. ¿Ves? Maduros. Y luego tienes aquí verdes. Y esos madurarán de aquí a 10 o 15 días. Y una vez ya cogidos, lo único que queda es cargar y llevarlos. Cargar, llevar y asar. Una vez ha llegado el pimiento aquí, ¿qué se hace con él? Bueno, pues que los ponemos aquí y, por ejemplo, quieren najerano, pues les coges najerano que está ahí y se lo pesamos o se lo asamos. Y aquí son las distintas variedades que hay. Y están ordenadas más o menos de más carne, más carnosos, menos carnosos, hasta el piquillo. Una vez el cliente elige el pimiento que quiere, se pesa. Se pesa la cantidad que quiere, un mínimo de 5 kilos. Tiene dos opciones. Una, el cliente le quita con unos cacharros que le dejamos, le quita el corazón, o sea, las pepitas y luego le asamos o enteros, como siempre. Y toca inundar garés con aroma a pimiento. ¿Cómo? Asándolos. Cogemos por tandas de turno y, por ejemplo, tenemos el nombre, Azcoiti, le cogemos y le vamos echando aquí. Los voy echando y luego a los 2 minutos o 3 están allí. Listo, ya estarían listos para llevar. Estarían listos para llevar. Bueno, los tienen que pelar en casa. ¿Y por qué dicen que el pimiento de aquí es el mejor? Hombre, pues tenemos una zona privilegiada. Este año ha hecho mucha calor, pero bueno, tenemos una zona privilegiada de microclima. No podemos quedarnos sin probarlos. Eso sí, eso por supuesto, por supuesto. Pilar, qué buenos están los pimientos en todas sus modalidades, formas y colores, pero hoy estamos aquí con el pimiento rojo, el pimiento piquillo. Exactamente, ahora, como sabes, ha empezado la temporada y justo ayer trajimos del campo de Lodosa. Entonces, el plato que os he preparado es una ensalada muy fácil para hacerla en casa. Es una base de pimientos, lleva un bacalao que primero ha estado en salazón. Luego se le quita la sal, le separamos las lascas, lo hemos confitado. Aquí tengo un horno de vapor, yo meto al vapor y justo sacar, y fíjate que las lascas salen, qué láminas tan estupendas. ¿Y cómo montaríamos esta ensalada? Que también te voy a decir, todavía un poco fresquita, ¿no? Como todavía no ha venido el frío, vamos a aprovechar a comer una ensalada antes de empezar con los platos ya calientes en invierno. Y lo bueno que tiene que también puedes tomar calentita. Ah, ¿también? Si el pimiento hace recién hecho, calentamos un poquito las láminas de bacalao, estaría templadita. Entonces, ingredientes que necesitamos, aquí tenemos un pilpil que hemos hecho con la piel del bacalao, luego tenemos pimiento choricero para hacer una salsita vizcaína, unas verduritas de otoño, el perejil, que sabes que en los pescados combina muy bien, Eso es. unos brotecitos. Entonces, ¿cómo empezaríamos a montar la ensalada, Pilar? Bueno, pues mira, vamos a empezar y vamos a coger lo primero, los pimientos del piquillo. Pero mira, casi primero vamos a echar la sal, luego le ponemos un poquito de aceite de oliva, que en Navarra tenemos también un buen aceite. En todos los sitios ya hay aceite bueno. En Navarra tenemos casi de todo bueno, yo te diría. Pues sí, entonces ahora mira, lo que vamos a hacer es, cogemos el pimentico, que lo hemos hecho en la sartén, primero lo han asado en lodosa, y ahora vamos a poner la lámina de bacalao. Es importante, un buen producto, ya sabes que cuando el producto es 10, pues no puede salir malo. El plato va a ser 11. Eso.
vamos a echarle un poquito de pilpil para que tenga un poco de chispa. Entre medio, ¿no? Entre Eso una capa es. y la otra. ¿Este pilpil tiene algún secreto, Pilar, que nos puedes contar para hacer en casa? Pues, hombre, lo importante es tener un aceite aromatizado con ajo y luego con la piel que hemos quitado del bacalao, una vez que hemos confitado, picamos bien picadito y montamos el pilpil con ese aceite que ya tiene el sabor del ajo y de la guindilla. El aceite tiene que estar templadito. Vale. Luego lo colamos y nos quedaría este pilpil. Y la verdad que es un plato, pues que bueno, en casa, es un plato socorrido, lo puedes tener ya montado y cuando llegas a casa, pues podemos sentarnos toda la familia alrededor de la mesa y disfrutar. Bueno, ahora ¿cómo sería la terminación? Un poquito de verdurita para darle ese toque de frescura al plato. Yo, por ejemplo, este plato siempre lo hago también en casa, ¿eh? Estás el domingo en casa y dices, ¿qué hacemos? En 15-20 minutos lo tienes. Yo tengo que aprender mucho de ti, porque si vieras mis platos de domingo no tienen nada que ver a este montaje tan bonito que tienes aquí. Bueno, pues ya sabes, te vienes conmigo, pero yo tampoco sé hacer lo que haces tú. Y ahora queda lo más importante, que ya sabes lo que es, ¿verdad? Bueno, ahora queda pues lo más importante, que es probarlo. Cogemos un trocito y lo importante es saber conjugar los sabores, ¿eh? Vamos a brindar. Bueno, pues salud por los pimientos, por Navarra y por vernos más veces. Y por vernos y que todo el mundo sea muy feliz. Eso es, onegin. Tres años después, vuelve San Fermín Chiquito y lo hace sin ningún tipo de restricción. Es el fin de semana más animado del año en el casco viejo de Iruña y sus calles se volverán a llenar de gente, de gigantes, de dancharis y de muy buen ambiente. El domingo llegarán los actos más tradicionales y entre ellos no faltará el bandeo de las campanas de la catedral. Ongi etorri al sitio menos visitado de la Catedral de Pamplona. Vamos a subir a la Campana María. ¿Cuántas escaleras hay para ir hasta ella? Para ir hasta allá hay 151. Pues si te parece, empezamos a subir. Cuando queráis. ¿Cuántos años lleva trabajando como voluntario aquí? De chavales solíamos venir a jugar a la catedral y si había campana, pues le decíamos al conserje a ver si podíamos subir y subíamos. Estamos en la Campana María, que está hecha en 1584. No se sabe si se hizo en Güemes o a pie de torre. Fíjate la cantidad de bronce que es. Hay que fundirlo. El caso es que se subió, se colocó y después se terminó la torre. Porque claro, no cabía por ningún sitio. Se toca entre dos personas. Uno coge de aquí. ¿Hago yo de la otra persona? Sí. ¿Eres derecha o izquierda? Derecha. Pues coge con la derecha y con la izquierda coge de ahí. Vale. Porque mira, si cogemos así, te puede pegar donde no quieras. Mira dónde puede pegar. Vale. Entonces tú eres derecha y pegarás el golpe allá. Vale. Yo soy derecho y pegaré el golpe allá. No es la única reliquia que nos encontramos a las alturas. Fíjense en esto. ¿Sabrían decir qué es? Esto es la sirena de la guerra del 36, que cuando el vigía estaba aquí y veía venir los aviones entre el Carrascal y el Perdón, tocaba la sirena y todo Pamplona a los refugios. De los muchos años que lleva tocando esta campana, si tiene alguna anécdota... Una muy maja, porque antes se tocaba un cuarto de hora seguido. Pues a mí me tocó una vez solo y no sabía cómo tocar y salían 3 alemanes de la catedral y como yo hablo muy bien alemán, pero por señas, subí a los 3 y cuando bajábamos, yo bajaba el primero y no vienen, hasta que vinieron. Y cada uno con un billete de 20 euros en la mano. Yo luego pienso, estas personas que han venido a hacer el Camino Santiago y cuando en Alemania les pregunten, ¿tienes alguna anécdota? Sí, toqué la campana más grande que hay. Y claro, antiguamente, ahora no vivís aquí, pero antes los campaneros vivían en el campanario. Sí, pero es que antes había un campanero. ¿Y cómo se movían los antiguos campaneros por la catedral? Para ir de torre en torre usaban pasillos secretos por los que se movían sin ser vistos y tampoco oídos. Esta es la nave de la izquierda. Entonces, eso son los aparatos de luz
que tienen suficiente sirga y cable por si hay que cambiar bombillas. ¿Por qué susurramos? Porque es abajo, nos oyen todo, en la catedral. Aquí estamos en la torre sur de la catedral. Y entonces esta es la campana Gabriela. La más antigua. Ha cumplido ya 500 años y es la más grande de toda España, puede que de toda Europa, que se voltea. ¿Qué se siente al ser de los únicos que realizan esta labor? O sea, esto es un mundo aparte, Eso lo reflejaba muy bien Clarín, el escritor Clarín en La Regenta, en la novela La Regenta, y aquí dominas todo, ves a la gente como hormigas. Es una sensación muy curiosa. De poderío. De poderío, sí, dices, bueno, casi los puedo pisar, ¿no? ¿Qué siente un alpinista cuando sube arriba del monte? ¿Qué siente un corredor del encierro cuando ha visto aquí los cuernos y ha pasado la manada? Lo veíamos ahora mismo en este vídeo, el niño Ethan, de 11 años, como en Mallorca había sido víctima del acoso escolar el día de su cumpleaños por parte de sus compañeros y compañeras de clase. Y hoy vamos a tratar en este bloque de la segunda temporada de Navarra Hoy el tema del bullying y del acoso escolar con dos personas, con dos mujeres que saben mucho de ello y las vamos a saludar. Itziar, ¿cómo estás? Bienvenida a Ongi Etorri. Hola, muy bien, gracias. Por venir. Lucía. Hola, buena. Bienvenida. Muchas gracias. Hablamos del acoso, del bullying, trabajas desde el Gobierno de Navarra, desde la Guncha. ¿Cómo funciona ese momento de atajarlo, de detectarlo? Mirad, en el Gobierno de Navarra tenemos un servicio que se llama Asesoría para la Convivencia. Entonces, en este sentido, recibimos habitualmente llamadas, bien por parte de las familias o de niños y niñas o del profesorado. Para cuando están llamando ya es buena señal, es que han dado un paso adelante, ¿no? de querer pedir ayuda. Entonces, una vez que llaman, pues intentamos, las asesoras que trabajamos allá, ponernos en comunicación, en contacto con los colegios e intentar intervenir de la manera más eficaz y rápida posible. Si tuviéramos que enumerar unos síntomas, ¿cuáles serían? Sí, los síntomas, como digo, pueden variar mucho, pero desde la tristeza, apatía, psicosomáticos, los síntomas en toda su diversidad, ¿no? Dolores aislamiento también, ¿verdad? Aislamiento, no querer salir de casa, que llegue el domingo y te entren unos dolores de tripa, ganas de vomitar, mareos, etcétera, ¿no? Y luego a nivel ya más académico, pues una bajada suele haber a nivel de rendimiento académico, ¿no? Falta de concentración, etcétera, ¿no? Lucía, ¿cómo fue tu caso? ¿A qué edad comenzó? Yo siempre digo que no tengo recuerdo de lo que es el colegio estando bien o con los compañeros, con las compañeras, entonces yo empecé desde infantil, no sabría decir más o menos la edad, 4 o 5 años. En infantil no empezó con un acoso fuerte o físico, pero sí que empezó con las primeras bromas, los primeros motes, los primeros aislamientos, y que luego, conforme iban avanzando los años, iba ya aumentando en insultos, persecuciones en la calle. Yo estaba como que ya tenía muy asumido que ese problema era mi culpa, yo era la rara, tenía que pasar por eso. En parte me consolaba a mí misma diciendo pues, bueno, que es una fase que tiene que pasar todos los niños, que por lo que sea tienen que vivir eso, porque no veía ningún tipo de posibilidad o escapatoria, por mucho que yo lo contara en casa, que se lo contaba a mi madre, que tenía mucha confianza con ella, por mucho que yo lo hablara, por mucho que yo dijera, cuando íbamos a hablarlo al colegio, la respuesta era que yo era la culpable o que no se podía hacer nada, que no se podía obligar a los otros niños a ser mis amigos. ¿Y tuviste que cambiarte de colegio? Y a raíz de eso tuve que cambiarme de colegio. Mi madre, claro, ya estaba muy cansada. Las situaciones que se estaban dando eran demasiado graves ya. Y luego ya cuando fui más mayor y ya había cambiado de colegio, se extendió mucho a la calle y a las extraescolares, niños del primer colegio. Y entonces pues, supongo que el episodio así más fuerte que recuerdo es que me persiguieran unos 13 personas que había. Tú esto lo plasmaste todo en un libro autobiográfico en 2019 y que nos consta a todos que ha servido para que muchos y muchas hayan leído tu testimonio y les haya servido. Seguía con la etiqueta de la niña quejica que se había ido del cole, o seguía con esa etiqueta de la niña rara que le había pasado esto.
Y sin embargo, pues, llegó el libro, fue como salir de la burbuja en la que estaba, el que se detuvieran este tipo de cosas en la calle, porque hasta casi los 17, 18 años eso es seguían... antes de ayer para ti, porque tú tienes ahora de ayer, 22. Sí, pues seguían llamándome o seguían gritándome por la calle o escribiéndome en redes sociales o demás. Siempre se dice que son cosas de niños, que esto ha pasado toda la vida. Yo tengo la sensación de que es como poner la etiqueta, es usar los esfuerzos en poner la etiqueta ya sea de raro, de cosa de niños, de el niño que se queja, en vez de usar esos mismos esfuerzos en ayudar, en escuchar, en intentar hablar con las personas que estén involucradas. Eso lo que hace es sobrecargar a la víctima con esa etiqueta, esa doble victimización que sí que podría decir igual, y con esa sensación sobre todo de que no tiene razón, de que es culpable, de que nadie tiene por qué ayudarle, de que no se merece esa ayuda. El acoso no es ni debe ser cosa ni de niños ni de nadie, ¿no? Porque destruye vidas y las agresiones no deberían de formar parte de ninguna persona. Entonces yo me niego a escuchar este tipo de afirmaciones, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Lucía, de un ámbito como es la clase, el curso, el patio, pero esto con los años ha ido extendiéndose a más. Las formas de hacer daño están cambiando y existen exactamente los mismos problemas y dificultades que había cuando, bueno, que hay todavía, por desgracia, cuando hablamos de acoso. Existe pues lo mismo en las redes, pero a mayor velocidad. ¿Qué ejemplos nos podemos encontrar, por ejemplo? Desde compartir fotos que han hecho a una amiga o a un amigo para hacer daño, la difunden y con intención clara de reírnos. Leíamos ayer también chantajes con vídeos, con fotografías en edades muy tempranas. Es que a mí, vamos, es que me está rompiendo la cabeza ahora mismo este tipo de situaciones. Esto nos está ocurriendo y es muy difícil de controlar porque en principio en todos los colegios los teléfonos móviles están prohibidos, ¿no? Pero claro, a pesar de que estén prohibidos y no los llevan, una, lo suelen llevar y dos, aunque no lo lleven, las problemáticas que surgen fuera del aula llegan al aula también, ¿no? ¿Creéis que visibilizar un caso a nivel mediático es un arma de doble filo? Veo que se ha hecho mucho camino en estos últimos años, se ha avanzado mucho a la hora de visibilizar, a la hora de crear herramientas como es el programa La Concha, que se ha conseguido muchísimo, que queda mucho camino también por recorrer y por crear, como es el caso del ciberbullying o como son los muchos casos de acoso que hay, pero sí que es verdad que creo que se va avanzando y eso es lo importante, que no nos hemos quedado estancados con el problema y que ahora hay muchísima más conciencia sobre todo este tipo de lacras, sobre los problemas que derivan de ello. Al final, la calidad de un cole no se mide por el número de casos de acoso que haya o no, sino por cómo reaccionan esos casos. Decir, oye, que esto no se permite, esto no puede ser, esta no es la forma, ¿no?, de convivir. Lucía, Itziar, os agradecemos muchísimo el testimonio que habéis brindado hoy en Navarra Hoy, en esta segunda temporada, en el primer programa de este año, en el que ya veis que vamos a atajar todos los temas sociales y uno de ellos es la lacra del acoso escolar, del bullying, y como habéis podido ver todos y todas en casa, estamos siempre con técnicas y también con testimonios propios para entender, comprender y pelear contra este tipo de problemas sociales que los tenemos en el día a día. Os agradecemos, mila esker, eskerrik asko a las dos por estar aquí con nosotros y gracias por vuestro testimonio. A vosotros. Gracias, ricasco. Ni se imaginan la de cosas que han pasado a lo largo de la semana y nosotros, como siempre, se las resumimos en los siguientes 60 segundos. Esta semana PSN, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra y EH Bildu han acordado una partida de 4,3 millones para una mejora en la equiparación de las condiciones salariales de los profesionales de las escuelas infantiles, así como en la contratación de personal en el ciclo de 0 a 3 años. Y el fin de las mascarillas en el transporte público parece estar cerca. La posición del Ejecutivo foral es que no sean obligatorias desde el momento en que cambie la normativa a nivel estatal. Por otro lado, el Gobierno se ha mostrado crítico con la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía. No es una política que nosotros compartamos desde una respuesta progresista a la situación que tiene nuestra sociedad y por lo tanto no podemos apoyar de ninguna manera un camino de esas características. Y en lo deportivo, el Chimi Ávila y Juan Cruz han demostrado esta vez su destreza en la recogida de pimientos. Los jugadores de Osasuna han acudido al campo de Berleal para conocer de primera mano el trabajo de los agricultores y han puesto su granito de arena en la recolección de este producto de temporada. Otoño es una estación en la que aprovechamos para escaparnos y para conocer mejor nuestra tierra. Sus aromas y sus colores acompañan en una excursión única a nuestra reportera Joana por Urederra.
Aquí estamos en el Urederra, nacedero del Urederra, en los pies de la Sierra de Urbasa. Esa sierra que viene a ser un sistema kárstico, es un gran acuífero, su gran desagüe lo tiene aquí, en el nacedero del Urederra. Y estamos en un bosque que, si bien la especie principal es el haya, tenemos cantidad de especies acompañantes. Tenemos arces, tenemos tilos, tenemos fresnos, tenemos tejos. Es un bosque que lleva ya unas décadas dejado del manejo del ser humano y tiene un grandísimo valor, como veis, además de paisajístico, también ambiental. Tenemos mucho valor faunístico, tenemos por una parte aves rapaces. En cuanto a mamíferos, podemos encontrar especies como garduñas, gato montés, jinetas, una especie muy típica ligada al hayedo es el lirón o micharro. Y luego tenemos otras especies de mamíferos ligadas más al cauce, que serían la nutria y el bisón europeo. Entre los hábitats de interés hay uno muy peculiar y tal vez el más desconocido, que son las tobas. Son unas piedras que se originan por el depósito del carbonato que viene disuelto en el agua y se va depositando en las hojas, en los tallos, y al cabo de miles de años se va haciendo una especie de roca y es muy sensible a la alteración, y es uno de los motivos de la restricción que ha habido en la parte superior del nacedero. La coloración típica, ¿no? Yo creo que es el principal reclamo que tiene este río. Los rayos de luz, cuando pegan al agua, tienen la capacidad de filtrar una serie de radiaciones, y hay otras que no tienen esa capacidad y que son rebotadas, que son la violeta y el color azul, ¿no? Las normas son básicas, es seguir el recorrido por las zonas balizadas, no saltarse los cierres, hay que llevar los perros atados, la basura que generamos, guardarla en la mochila, disfrutar del paisaje y poco más es lo que se pide. Y como no nos hemos llevado el almuerzo para recuperar fuerzas, bajamos a Zudaire a probar el famoso queso de oveja de las Amezcoas. Pues estamos en Zudaire, en Loaya de Amezcoa Baja, estamos en una pequeña quesería artesanal. Tenemos aquí en el pueblo, que llevamos desde el año 2005, elaborando queso. Y cuéntame, el tema de las queserías, ¿cómo funciona? No sé si funcionan todo el año, ¿hay una época en la que hacéis, otra vendéis? Sí, bueno, pues a ver, esto es un poco el manejo de los rebaños, pero más o menos todos coinciden. Para Navidades más o menos suele ser la aparición, son unos 6 meses de lactación de ordeño, y esos 6 meses hay que elaborar la leche, que se ordeña mañana y tarde todos los días. Al final es una forma de vida, al final cada uno tiene que apostar por lo que le gusta. Y entonces yo tenía claro que quería vivir aquí en el pueblo, mi mujer también es aquí, de Zudaire, ella trabaja en Estella y yo puse el negocio. Bueno, pues esto es aquí, digamos, la zona principal, ¿no?, de elaboración. Lo que tenemos que hacer cuando traemos aquí la leche fría es volver a poner a temperatura, digamos, de ordeño, añadimos cuajo, siempre cuajo de cordero, es una de las claves del queso de Amezcoa, ¿vale?, de Urbasa, y ya pasaríamos a la prensa. Y lo meteremos en la disolución de agua con sal para que le dé sabor y para que haga de conservante. Y aquí tenemos la joya de la corona, ¿no? Eso es. Aquí es donde se hacen los quesos ya ellos, ¿no? El queso va evolucionando, va madurando, es un queso cada vez más duro, más seco, pero va ganando en intensidad de sabor. Claro. Entonces ya... Y para la gente que no lo haya probado, ¿cómo lo describirías? No sé si es más fuerte, es más suave. Pues es un queso que tiene sabor, es un queso potente. Un queso de sabor intenso y, sobre todo, muy local. Bueno, entrado ahora el otoño, a mí ya me está casi apeteciendo porque me has contado a qué sabe, pero yo esto lo quiero probar. Así que, Diego, si me acompañas tú también, ¿o voy a comer yo sola? Sí, hombre, que os guste. Está muy bueno. Pues ya lo ven, se nos ha pasado volando este primer programa de la temporada de Navarra Hoy. Ya saben, les esperamos la próxima semana con más actualidad, más debate y más entrevistas, y sobre todo con el mejor equipo, porque ya saben que lo que pasa en Navarra se queda en Navarra Hoy. ¡Hasta Burgón!